conocer y saber cómo son las oportunidades que tenemos en realidad conforme a todo lo que tienen que ver con becas de intercambio estudiantil y cómo es un poco la vida acá en Alemania. Sí, pues la presentación la denominamos Transformando Sueños en Metas, sí, junto a Shalom Academy, porque en realidad el estudiar, sí, y el migrar, pues son sueños que nosotros tenemos, pero eso tenemos que transformarlo en metas, tenemos que materializar todo eso que nosotros deseamos, sí. Y pues para mí igual es un honor presentarles y hablarles un poco de la experiencia que yo he tenido, la experiencia personal, y también haber recogido un poco de experiencias de colegas y gente latina que se encuentra cumpliendo acá sus sueños y sus metas. ¿Sí? La presentación estará dividida en estos cuatro segmentos, como podemos observar, ¿sí? Una pequeña introducción a todo lo que tiene que ver con el proceso y también el proyecto, ¿sí? De migración. Para muchos, tal vez sea únicamente el venir a estudiar su maestría, ¿sí? Extender sus conocimientos. Y para muchos otros, tal vez sea esa oportunidad también de vivir en otro país, ¿sí? De cumplir metas mucho más grandes. Entonces, pues hablaremos un poco de eso. También tenemos la parte en donde más, tal vez más problemas es en las que, la que tenemos que es justamente dónde iniciar, ¿sí? Cómo iniciar, cuáles son los pasos para poder nosotros aplicar a una beca, ¿sí? Para poder aplicar a diferentes programas de investigación, ¿sí? Básicamente esto estará enfocado más en la parte de posgrados, ¿sí? Y también programas de investigación. Y luego les hablaré un poco de cómo es el sistema alemán, ¿sí? De estudios y sobre todo cómo podemos nosotros organizar toda nuestra vida acá, cómo crear una rutina nueva, una nueva rutina, porque la decisión de irse a estudiar en otro país, de vivir en otro país, hace que cambien muchas cosas en nosotros, ¿sí? Es importante entender y comprender todos los procesos que esto requiere. Y finalmente concluiremos con una nueva perspectiva de la vida. ¿Sí? Pues básicamente, como Solita lo dijo, soy Diego Sateán, soy un quiteño de 34 años, pues nací en Quito, viví toda mi vida rodeado de montañas y pues tuve la oportunidad de estudiar mi ingeniería en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en el área de geografía y del medio ambiente. Sí. Pues desde siempre, en realidad me ha gustado mucho el viajar, me ha gustado mucho el mundo, el descubrir, el conocimiento en general. Y pues creo que igual desde siempre he tenido grandes sueños que luego se fueron convirtiendo en metas poco a poco. Sí, gracias a mi profesión, pues tuve la oportunidad también de vivir en las tres regiones del Ecuador. Sí, pues he vivido en el oriente, he vivido en la costa ecuatoriana y obviamente en la sierra, sí, de lo cual aprendí mucho y agradezco muchísimo esa oportunidad, además de pues haber podido experimentar y estar muchas veces en las Islas Galápagos, sí. De esto, de esto en realidad me llevo el hecho de poder haber conocido a mi país, haber conocido varias culturas en mi país y poder interactuar y llevarme eso conmigo. Sí, es muy importante que durante este proceso en el cual ustedes están planificando su vida también disfruten de esas cosas, aprendan y se lleven lo mejor del país para poder mostrarlo en el exterior. Sí, pues luego de haberme graduado en el año 2015, tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador alrededor de 5 años, 5 o 6 años, y luego tomé la decisión de aplicar a una beca, básicamente para venir a estudiar a Alemania. ¿Sí? Alemania fue siempre mi objetivo y pues apliqué a una beca en el año 2021. Sí. Mi proceso de aplicación fue alrededor de 9 meses. ¿Sí? Eso es lo que toma más o menos un proceso de aplicación a una beca. Y en octubre del 2021, pues llegué a Alemania justamente a estudiar ya mi máster. Entonces, coincidencialmente, pues esta semana se cumplen 4 años de que estoy viviendo yo acá ya en Alemania. Pues con esto
quisiera hablarles justamente de lo que tiene que ver con nosotros, los sueños, ¿sí? Hablemos empecemos por los sueños y cómo materializar eso en metas, cómo lograr hacer que todo eso pues llegue a transformarse en algo cierto, en algo verdadero, ¿sí? Hay una frase de Séneca que a mí me gusta mucho, que dice que la suerte es aquello donde la preparación, ¿sí? Y la oportunidad convergen, ¿ok? Para cumplir estas grandes metas, sí, el ejemplo lo tenemos en nuestro país, ¿sí? Iván Vallejo soñó alguna vez llegar a la cima del Everest, ¿sí? Sin oxígeno suplementario. Él como niño de 6 7 años, pues hizo este dibujo y gracias a toda la preparación que tuvo, a todo el trabajo, a la disciplina, ¿sí? Logró conseguir esta gran meta, ¿sí? Hubo muchísimas adversidades, sin embargo, gracias a la preparación y a toda la planificación, pues logró coronar el Everest y hoy en día es un gran ejemplo, ¿sí? Para todo el país y para el montañismo mundial. Es una de las pocas personas que ha subido los 14 miles, pues es algo que nos llena mucho de orgullo como ecuatorianos, ¿sí? Entonces, de aquí quisiera resaltar dos cosas. La primera parte es el círculo dorado, ¿sí? Y luego hablaremos sobre cómo alcanzar, cómo llegar a esas metas, ¿sí? ¿De qué trata el círculo dorado? Básicamente es una teoría de project management, ¿sí? De manejo de proyectos. Esto nos dice que para nosotros poder lograr algo, para alcanzar algo, ¿sí? Debemos fijarnos mucho en que muchas personas, ¿sí? Muchas personas sabemos lo que queremos alcanzar, ¿ok? El qué quiero alcanzar, qué quiero lograr. El cómo, pues esta charla vamos a darles información acerca de cómo alcanzar esas metas, cómo materializar esos sueños. Y lo más importante y en lo que deben trabajar es en el por qué, ¿sí? ¿Por qué quieren llegar a eso? Por qué es ese ánimo que ustedes tienen, ese sueño de llegar a donde quieran llegar? A cualquier parte del mundo o a cualquier trabajo o a cualquier experiencia, ¿sí? Esto tiene que ver muchísimo porque esa es la motivación que a ustedes les va a mantener en el camino, les va a dar esa fuerza para continuar y seguir trabajando día a día. Va a haber muchísimas adversidades, ¿sí? También va a haber muchos contratiempos, pero justamente el por qué es lo que les va a mantener ahí. Y en su lado derecho, pues podrán ver a gente y personajes que alguna vez creyeron, ¿sí? Que soñaron con cosas diferentes. ¿Sí? Y que hicieron un gran cambio en el mundo, que hicieron un gran cambio dentro de su nicho, dentro de sus disciplinas, y pues ahora han plantado nuevas ideas en toda la población, en todo el mundo, en toda la humanidad, ¿sí? Esto se logra gracias a la disciplina, ¿sí? Y la confianza en el proceso. Es algo, es algo muy difícil el confiar en el proceso, pero hoy día pues les vengo a contar que vale la pena confiar en el proceso y confiar en ustedes mismos, ¿sí? Tomaré las palabras, citaré a Martín Lieberman, comentarista deportivo argentino, que hace un par de semanas dijo, pues Ecuador debe dejar el sí se puede. ¿Sí? Debemos olvidarnos de ese mantra. Sí se puede, ya no debe estar en nuestras mentes, porque en realidad sí se pudo. Demostramos que sí se puede y pues hoy en día, sí, como ustedes pueden ver, dos ejemplos deportivos que están en la cúspide de sus carreras, que están en la cúspide representando a nuestros países, sí, y cada día se habla más no solo de Moisés Caicedo, no solo de William Pacho, se habla más del Ecuador en general. Eh, la frase que acerca de la frase que habla acerca de la práctica hace el maestro, la misma frase la encontramos en Alemania, ¿sí? Y es justamente porque mientras más disciplina tengamos, más constancia, con más constancia hagamos las cosas, ¿sí? Pues vamos a ser maestros en aquello. En cualquier cosa que nosotros hagamos,
todos los días debemos enfocarnos un poco y ponerle un poco de tiempo, dedicarle tiempo a, a dominar todas las disciplinas que nosotros queramos. Y me gustaría resaltar aquí una charla que dio Federer hace unos meses, ¿sí? Si ustedes se fijan ese número, yo lo llamo el número mágico, es 4%. Y eso fue ese es el esfuerzo extra que él tuvo que hacer para resaltar y ser una leyenda en el tenis. Él habló simplemente de que en todos sus partidos el 54% de puntos fueron ganados, ¿sí? Imagínense lo que es el 54% del 100% de puntos. Y con eso logró él convertirse en una leyenda, ¿sí? Entonces, les invito a trabajar por ser parte de ese 4% extra, ¿sí? Por ganar ese 4%, que es lo que les va a sacar justamente del promedio y pues les va a llevar a cumplir sus sueños y alcanzar sus metas. Y algo que también quiero resaltar es dejar cada punto atrás, ¿sí? Dejar cada punto atrás significa cometemos errores como humanos, pues hay muchas adversidades, ¿sí? Sin embargo, debemos dejar atrás eso y continuar. Y todos esos errores y esas experiencias nos ayudarán y nos nutrirán dentro del camino, que es la vida, ¿sí? Y eso les va a ayudar a ustedes a ser muchas mejores personas y profesionales en un futuro. Además, en su parte derecha también podrán ver a todos aquellos profesionales que pasaron por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, algunos colegas míos y otros colegas que los he ido conociendo. Ellos se encuentran acá en Alemania, ¿sí? Vinieron a estudiar y también realizaron sus estudios de máster y pues también ahora se encuentran trabajando y laborando acá. Así que para mostrarles que en realidad sí se puede, ¿sí? Sí, sí, lo logramos y pues ahora es el siguiente paso nada más. Bueno, una vez dada esta introducción, pues entramos en materia, ¿sí? Y quisiera comenzar con todo lo que tiene que ver con el hecho de ya aplicar una maestría, cómo busco una maestría, dónde busco una maestría, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? Y pues básicamente acá yo quisiera dividir esta sección en tres partes. ¿Sí? Tenemos la preaplicación y la postulación, ¿sí? En donde eh, pues esto básicamente lo tenemos que tener muy en cuenta, sí, porque tenemos que tener muchos documentos a la mano, tenemos que comenzar a recopilar información, sí, para poder nosotros realizar la postulación. De eso se trata la preaplicación. Y pues luego de la postulación tenemos también que planificar, tenemos que hacerlo todo con tiempo y tener en cuenta que luego de recibir el sí, pues nos transportaremos al lugar al cual nosotros hayamos aplicado, ¿sí? Toda la información que van a recibir aquí se puede aplicar a nivel Europa, ¿sí? No voy a hablar exclusivamente de la beca del DAD, que es la beca a la que yo tuve acceso, pero en sí el proceso de postulación para cualquier programa es general en la Unión Europea. Lo van a encontrar en realidad es muy similar a si ustedes quieren ir a estudiar a Francia, si ustedes quieren ir a estudiar a España, sí, a Austria, Suiza, pues el proceso que vamos a ver acá es muy similar. Sin más, pues entramos directamente a la preaplicación. La preaplicación en este caso, sí. Perdón. Uy, ya, disculpen. Pues dentro de la preaplicación, sí, quisiera aquí resaltar estos puntos. El programa y el financiamiento. Ah, las dos cosas están íntimamente relacionadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay programas de estudio que nos ayudan a financiarnos, o sea, tenemos becas por estudiar ciertos programas, ¿sí? Hay ayudas económicas por parte de los gobiernos, por parte del gobierno de cada país o también gobiernos locales, ¿sí? Y a la final es algo que también tienen ustedes que decidirlo y tienen que buscar el programa que más les guste, que más les traiga la atención, ¿sí? Que más les interese y pues con eso ustedes pueden ir pensando un poco ya en la parte del financiamiento, ¿sí?
Para esto, pues podemos nosotros encontrar programas de diferentes clases, de diferentes tipos. Tenemos programas para curso de idiomas, para estudiar, ¿sí? Para extender nuestras habilidades en el idioma alemán, sobre todo, ¿sí? Hablaremos un poco enfocados en Alemania. Tenemos programas de maestrías también alrededor de toda Alemania. Tenemos doctorados y pues también hay la oportunidad de estancias de investigación, ¿ya? Una vez que nosotros hayamos elegido, ¿sí? El programa, hayamos buscado y encontrado el programa que más nos gusta, que más nos llena, pues hablaremos de la financiación, ¿sí? No todos los programas, lamentablemente no todos los programas son financiados al 100%. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de pues, leer el programa y toda la descripción. Hay muchas veces que los programas son financiados parcialmente, sí, un porcentaje. Depende del programa, puede ser el 50%, puede ser el 80%, sí. A veces también hay menos del 50%. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Ahora, las instituciones que financian estos programas, pues pueden ser varias. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y pues en este caso hay institutos de investigación, tenemos también las mismas universidades alemanas a donde ustedes vayan a aplicar, ¿sí? También ellos dan apoyo económico a los estudiantes internacionales y pues también acá en Alemania, ¿sí? La educación se divide por provincias, ¿sí? En Alemania hay 16 provincias y cada provincia, cada estado alemán también tiene oportunidades para financiamiento en la educación, ¿sí? Y pues también tenemos la oportunidad del autofinanciamiento, pues para aquellos que tal vez lo quieran hacer independiente, ¿sí? ¿Cuáles ventajas del autofinanciamiento? Pues digamos que Alemania es uno de del único país en Europa en donde la educación es relativamente gratuita, ¿sí? Ustedes deben pagar entre 300 y 500 euros cada 6 meses en semestre, ¿sí? Simplemente por gastos administrativos, pero todo lo demás está cubierto. Y pues obviamente la manutención mensual, que todas las becas y que todos los programas de asistencia estudiantiles la calculan de acuerdo a la economía actual. Y en este caso, más o menos, pues un estudiante promedio necesita alrededor de 1.000 euros para vivir durante un mes. Y entre comida, entre transporte, entre vivienda, ¿sí? Y ocio también. Entonces, más o menos, esos son los valores que deben ir contemplando y también teniendo en cuenta. ¿Sí? Una vez que si ganan alguna beca, una beca completa, pues como la del DAD, que lo voy a explicar más adelante, son becas completas y pues con eso ustedes simplemente vienen a estudiar acá a Alemania. ¿Ok? Y pues luego también tenemos todo lo que tiene que ver con la documentación, ¿sí? Todo esto debe ser hecho, como vieron en el inicio de esta sección, pues todo esto debe ser hecho con una muy buena planificación y tomando muchísimo en cuenta los tiempos que necesitamos para recopilar toda esta documentación, ¿sí? Una de las cosas más importantes, pues obviamente eso es la preparación en los idiomas, ¿sí? Sea que vayan a ustedes a estudiar en inglés o también que tomen la oportunidad de estudiar en alemán, ¿sí? Todo esto requiere tiempo y pues deben tenerlo eso en cuenta. Todos los certificados universitarios, ¿sí? Cada uno debe justamente consultar en la universidad qué es lo que necesita, ¿sí? Cómo se puede obtener ciertos certificados y cuáles son los certificados correctos para enviarlo y que no tengan ningún problema en el momento de la aplicación a la beca. Esto es muy, muy importante porque sí, hay veces, hay ocasiones en las cuales no se tiene claro tampoco esta documentación, ¿sí? Entonces, eso es algo que cada universidad es independiente y pues deben, deben ir y preguntar y pues tener en cuenta también que eso toma tiempo en obtener. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el currículum vitae. Cuando ustedes aplican
a una beca o a un programa, ¿sí? De maestría, posgrado, siempre también deben enviar su currículum. Entonces, tener preparado un currículum y en este caso también incluir los certificados de sus cursos de preparación y todo lo relevante que tenga que ver con su preparación académica y también en su experiencia profesional. Luego tenemos la parte de los formularios, que son cosas que toma tiempo llenarlas, ¿sí? A veces también tienen que hacer consultas, tienen que preguntar también directamente a la universidad, ¿sí? Al programa al que están a veces aplicando para que les expliquen muchas veces en cómo llenar estos formularios, qué documentos deben presentar en el momento de la aplicación, ¿sí? Es algo muy, muy importante. Y finalmente la carta de motivación, que la hablaremos más a fondo un poquito más adelante. Entonces, hablando del financiamiento, como les comentaba, hay diferentes centros de investigación, ¿sí? Que tienen abiertas oportunidades, ¿sí? A base de proyectos. Entonces, pueden ustedes formar parte de ese proyecto, ¿sí? Y prácticamente es como a veces estar haciendo al mismo tiempo, o sea, hacen su maestría y al mismo tiempo están trabajando, ¿sí? Porque un proyecto es prácticamente un trabajo. Entonces hay centros de investigación que dan la oportunidad para que ustedes apliquen y pues sean aceptados dentro del proyecto de investigación y al mismo tiempo estarían desarrollando su maestría o su doctorado también, ¿sí? Con esto también hay que tener en cuenta que en ese sentido ustedes ya serían pues trabajadores acá en Alemania, ¿sí? Recibirían un sueldo dentro del proyecto y pues también tienen todos los beneficios de ley por acá. El programa dentro de todas las instituciones europeas y centros de investigación, pues hay un programa específico que es el programa Erasmus, ¿sí? Es uno de los programas más conocidos a nivel Europa y es un programa en el cual las becas son también muy peleadas, ¿sí? Es algo que también tienen que tener muy en cuenta para poder tener un buen perfil, ¿sí? Para que ustedes vayan armando su perfil y puedan pues también un poco pelear por estas becas, ¿sí? Luchar por estas becas y aplicar para los programas de Erasmus. Hay muchas oportunidades, pues toda la información ustedes la van a encontrar en un PDF que se lo va a enviar Sarita a sus correos o pues por aquí por el chat. Toda la información de la que voy a hablar aquí está dentro de esos links. Ustedes pueden ir a ver, leer, consultar y pues ver cuáles son las oportunidades más que se apegan más a sus intereses, ¿sí? Aquí en esta oportunidad voy a extender un poco el tema del DAD y de la beca. Dentro del programa, dentro de la institución DAD como tal, van a encontrar muchos programas de estudio en general para muchísimas ramas. Sin embargo, la beca que yo obtuve es la beca del DAD para países en vías de desarrollo, el programa EPOS, ¿sí? Entonces, dentro del programa EPOS hay programas específicos en los cuales ustedes deben buscar y ver si es que hay algún programa que pues esté acorde a, a sus metas, a su gusto, ¿sí? Dentro de la beca DAD, pues en realidad está cubierto, es una beca 100%, está cubierto completamente todo, desde su visa en Ecuador. Cuando aplican a la visa, todos los valores, los costos de visa, está cubierto también sus pasajes ida y vuelta, ¿sí? Ecuador-Alemania, si deciden volver Alemania-Ecuador también. Además tienen la manutención mensual, ¿sí? Para que ustedes puedan vivir tranquilamente acá en Alemania y también tienen ciertos beneficios, ¿sí? Uno de los primeros es un curso de idiomas. Ustedes les preparan también en el idioma alemán, les dan, les dan como parte del programa dos niveles completos de alemán sin que ustedes tengan que pagar nada, ¿sí? Todo está cubierto dentro de esa beca de AD. Y pues algunos ejemplos.
son mis colegas de acá, podemos ver unas fotos de la gente que ha venido. Ajá, ellos vinieron igual de antes que yo vine, ellos estuvieron acá, ganaron la misma beca, sí. Y pues quisiera mostrarles que pues el camino es difícil, pero en realidad es posible llegar, sí. Y pues hemos tenido esa dicha de estar ahí, de haber ganado la beca. Y pues ahora compartiendo con ustedes también todo el conocimiento que se ha podido adquirir y la experiencia. Y finalmente me gustaría hablar de la página Euraccess, ¿ya? Esta es una página que me parece muy interesante y pues se las comparto porque también dentro de esta página ustedes pueden encontrar diferentes programas de investigación, ¿sí? Oportunidades para maestrías, oportunidades para doctorados también, ¿sí? Muchas veces acá, no sé qué tanto sea el porcentaje, pero si ustedes están interesados en la academia, ¿sí? Si su objetivo es seguir en la academia, seguir un PhD, seguir un postdoctorado, pues muchos programas no requieren una maestría, ¿sí? Hay algunas oportunidades, son muy pocas, creo yo, pero pues hay programas en los cuales ustedes pueden aplicar directamente a un programa de PhD sin pasar por el máster. ¿Ok? Es un programa, digamos, poco más largo, ¿ya? Pero pues se puede hacer eso, ¿ya? Y también van a encontrar oportunidades laborales, ¿sí? Las oportunidades laborales también pues mi consejo personal es si es que encuentran algo que se relacione con lo que ustedes, con su experiencia, ¿sí? Con algo que ustedes encuentren muy atractivo de hacerlo, tal vez algún trabajo que vean, alguna oportunidad en la cual se ajuste a todo lo que ustedes saben, a su experiencia y demás, pues mi consejo es apliquen y pues láncense a esa oportunidad, ¿sí? En realidad lo peor que les puede pasar es que les digan que no, ¿sí? Y pues también es una buena oportunidad para tener esa nueva perspectiva, ¿sí? De todas las chances que tienen por acá, por Europa. Pues una vez pasada la preaplicación, pues nos hemos visto qué documentos necesitamos, ¿sí? Hemos visto cómo buscar el programa al que quiero ir y dónde estudiar. Pues pasamos a la parte de la postulación como tal, ¿sí? Entonces, la postulación, aquí nuevamente quiero hablarles de tres puntos que son claves, ¿sí? El primero son los idiomas. Los idiomas en realidad son muy importantes, sí. Es algo en lo cual debemos ser muy disciplinados porque en realidad es algo que nos ayuda, nos va a abrir puertas porque a la final ustedes deben también interactuar, sí, no solo con la gente, pero antes de ganar su beca, sí, dentro del proceso ustedes tienen que dar una entrevista, ¿sí? Y esa entrevista pues, la tienen que hacer en inglés. Y, y pues en realidad lo más importante ahí es que ustedes tienen que convencerle a la persona que está al otro lado de por qué ustedes merecen esa beca, ¿sí? Pues imagínense que hay miles de personas aplicando para los mismos lugares, ¿sí? Y la clave está en eso, ¿sí? La clave está justamente de contar su historia y de contarla de manera en la que ustedes sean el protagonista de esa historia y se vea que ustedes quieren hacer una diferencia, ¿ok? Entonces, para esto, pues yo me apoyé muchísimo en Shalom Academy junto a Sarita, pues con ella, ella era mi tutora, pues practicamos mucho la parte de la preparación para el examen IELTS, ¿ok? Y pues al mismo tiempo, en este caso, pues ya pueden tomar el TOEFL, que los dos exámenes son aceptados acá en Europa, sí, son similares. Y la gente pues que quiere estudiar también en alemán, hay el test DAF, que es el aceptado acá en Europa, toda la comunidad europea, dentro del cual depende del programa y depende también de la universidad, sí, el puntaje que necesiten. Generalmente, yo les hablo del IELTS, porque yo tomé el IELTS.
como tal. Y pues el puntaje requerido es de 6.57 más o menos, ¿ok? Entonces, esa es la meta que ustedes deben alcanzar. Luego quisiera hablarles de la parte de la carta de motivación, ¿sí? Esto es algo muy importante. Yo creo que es la parte más importante de la aplicación, ¿sí? Porque imagínense que en su currículum, ¿sí? Con todos los certificados, los formularios, ¿sí? El acta de sus notas, ellos se dan cuenta de que ustedes son capaces técnicamente. Ellos conocen, ellos tienen su background, ¿sí? Sin embargo, ellos no les conocen a ustedes como personas, ¿sí? Y su carta de motivación, junto con la entrevista que les van a hacer, es la clave en donde ustedes tienen que brillar y sobresalir, ¿sí? Entonces, pues he puesto este meme aquí, en realidad, para explicarles que la carta de motivación no debe ser mucho enfocado en solicitar los recursos económicos, ¿ya? Ellos saben perfectamente que ustedes están solicitando esa ayuda económica, pues porque se requiere. Entonces, en realidad la carta de motivación debe ir un poco más enfocada a todo lo que ustedes quieren lograr con esa beca. ¿Qué es lo que quieren hacer por ustedes como personas primero y cuál va a ser su aporte en la sociedad después de haber cumplido su maestría y pues todos sus estudios? ¿Sí? Entonces, mi recomendación es dividir esta carta de motivación en los tres pilares y tener una introducción eh, efectiva en la que ustedes puedan explicar el por qué quieren por qué aplican a ese programa de maestría, por qué quieren vivir en ese país también, por qué eligen a esa universidad, ¿sí? Cuál es su motivación en realidad para aplicar ese programa y elegir la universidad. Luego, pues tienen que explicar y ya basar todos esos deseos, ¿sí? Esas metas que ustedes tienen, poner ejemplos y experiencia. Esto es cómo lo van a lograr ustedes, cuáles son las herramientas que ustedes tienen, pues para lograr esto, ¿sí? Cómo lo van a alcanzar. Y finalmente, pues concluir la carta, concluir el objetivo, concluir la meta, ¿sí? En donde pues se deben nombrar también los objetivos que ustedes tienen, básicamente el por qué quieren estudiar lo que quieren estudiar y por qué eligieron lo que quieren, lo que han elegido, ¿sí? Aquí es muy importante tener algo en cuenta. Eh, pues Europa y Latinoamérica están divididos por un océano y justamente esa distancia es la que nos hace completamente diferentes, ¿sí? Como culturas. Entonces, a nivel de Europa, tienen que entender que todo tiene que tener para ellos todo tiene que tener una lógica, ¿sí? Entonces, lo importante es contar esta historia como una lógica, ¿sí? Eso es muy, muy importante, conectar cada uno de los puntos, ¿sí? Como dice Steve Jobs en una de sus charlas, ¿sí? En nuestra vida pasamos por diferentes etapas y todos esos puntos en algún lado se conectan. Entonces, cuando escriban esta carta de motivación, ¿sí? Les recomiendo que justamente busquen esos puntos, cómo su vida se ha ido conectando gracias a todas las experiencias que han podido vivir. Y luego tenemos el currículum. En este caso, el currículum tiene que ser escrito en un formato específico, que es el Europass, ¿sí? Eh, Dentro del currículum, por favor, poner solo los temas que son relevantes, ¿sí? Muchas veces ponemos cosas que en realidad acá pues no lo van a tomar como relevante, ¿sí? Y ser bastante precisos en las descripciones, ¿sí? De nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, de toda nuestra preparación académica, ¿sí? Es importante ser condensar todo, ¿sí? Tratar de encapsular todo toda la experiencia que tenemos en pocas líneas, ¿sí? En este caso, pues se les recomendaría que el CV, ¿sí? La carta de motivación no tiene que ser más allá de una página, a veces una y media, pero pues en realidad una página es lo fundamental. Y el currículum vitae también personalmente les recomendaría no más de dos páginas, ¿sí?
pues mucha gente, más de 2 páginas, no, ni siquiera a veces van a leerlo. Lamentablemente es así, ¿sí? Y pues 2 páginas sería lo ideal, en donde ustedes tienen que distribuir toda su experiencia y tienen que escribir todo lo que han vivido, ¿ok? Una vez que tenemos esto y hemos pasado todo el proceso, ¿sí? Eh, Todos espero que reciban, ¿sí? Una respuesta positiva y una respuesta favorable a todas sus aplicaciones. Y pues básicamente llegamos a la parte en donde ya estamos allá. Nos dieron el sí, ¿sí? Pues hemos ganado, hemos cumplido una parte de nuestro objetivo, de nuestra meta, pero ahora sí viene la parte de los preparativos. Entonces, ¿qué son las cosas que debemos nosotros hacer antes de ir? ¿Sí? Pues en este caso tenemos que ver justamente los boletos aéreos, ¿sí? Por más que ustedes ganen esa beca, el programa o la universidad, ¿sí? No se va a, no va a poner cuidado en eso. O sea, ustedes tienen que preparar todo su viaje. ¿Ok? Y todo su viaje empieza también desde la visa. Tienen que ver la parte de la visa, tienen que aplicar a una visa. Primero se aplica a una visa de turista, ¿sí? Con todos los documentos que tengan de la aprobación de su programa de maestría, de su programa de doctorado, la beca también, pues todo eso se incluye dentro de la petición de la visa. Luego tenemos la búsqueda de boletos aéreos. Ustedes son encargados y responsables de comprar estos boletos aéreos, ¿sí? Y de tenerlos ahí. Luego les recomendaría ponerse en contacto con la gente, ¿sí? Ahora pues la web nos ayuda muchísimo a conectar con gente y empezar a hacer un poco de networking en el sentido de encontrar gente que haya pasado por sus programas, que haya estado en las universidades que ustedes eligieron, que hayan ganado ya becas también. Es muy importante porque ellos les van a ayudar, les van a guiar y pues encuentren tal vez ese apoyo que ustedes necesitan, un poco para conocer ya más a fondo el programa y todo lo que ustedes necesitan saber acerca de eso. Entonces, mi recomendación es buscar a gente. Ahora sirve muchísimo LinkedIn, ¿sí? LinkedIn es una red que une muchísimos profesionales y estudiantes también, sí, hoy en día. Y luego tenemos la parte de la vivienda, ¿sí? La vivienda, hay dos opciones. La vivienda que es subsidiada por el gobierno alemán, sí, específicamente en Alemania, y me imagino también que en Francia, en diferentes países de Europa, pues tienen la misma estructura. Sin embargo, hablando específicamente de Alemania, pues van a encontrar un link dentro del PDF en la cual son viviendas exclusivamente para estudiantes. Ustedes pueden aplicar, ¿sí? Y de igual forma deben aplicar con mucho tiempo ya de anticipación a lo que ustedes vayan a llegar, ¿sí? El tener una beca o el haber ya aprobado en una universidad, haber sido admitido en una universidad, no les asegura, ¿sí? Que tengan una vivienda en estas residencias estudiantiles. Entonces es importante también aplicar y estar atentos de eso, ¿sí? Otras opciones también son lugares o residencias independientes. Obviamente estas no son subsidiadas por el Estado y pues depende mucho del lugar que elijan. Los precios van a variar también muchísimo, ¿sí? Más o menos, para que tengan una idea, en una residencia estudiantil se puede pagar pues máximo unos 300 euros mensuales, mientras que en viviendas que son independientes, no subsidiadas, pues se puede llegar a pagar hasta 500, 700 euros mensuales. ¿Ok? Entonces es algo para tenerlo muy, muy en cuenta. Y pues básicamente, eh, como dijo Toto Wolff, todo sueño necesita un equipo. O sea, todos necesitamos del apoyo. Y el pilar fundamental para mí personalmente es mi familia. ¿Sí? Todo este proceso que ustedes van a vivir, ¿sí? Por el cual ustedes van a elegir también este camino, necesita de el apoyo de todos. Es algo que deben prepararse, ¿sí? Como ustedes deben preparar también a su familia, ¿sí? Y pues obviamente sus amigos, sus colegas,
porque es el proceso el que quieren vivir, ¿sí? Es dejar algo atrás para buscar un nuevo horizonte, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto también hay que desapegarse un poco de eso. Y para esto sirve este tiempo antes de salir del país para pues conectar muy bien con la gente, para aprovechar y reunirse más con la gente y pues sentir ese apoyo y sentir ese cariño, que a la final es algo que les va a dar muchísimo sustento para después continuar y poder seguir eh, en el camino hacia sus metas. ¿Ok? Pues hemos llegado prácticamente a la mitad de la presentación y en este sentido, pues entraremos a la parte en la cual una vez que ya hemos alcanzado la mitad de nuestro camino, ¿sí? Pues entraremos prácticamente a ver cómo es ya caminar el camino, ¿sí? Vamos a ver, una vez que llegamos a Alemania, qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la parte a veces que golpea mucho, justamente porque somos culturas diferentes, ¿sí? Todo es diferente acá. El idioma es distinto, la gente se comunica de forma distinta, no solo por el idioma, sino que ellos tienen otra manera de ver el mundo, otra perspectiva. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Algo Dieguito, con lo que, sí. perdóname, Dieguito, la interrupción, perdón, tu Ujú. impecable presentación. Vamos a tener ahorita el receso de los 15 minutos, así que nuestros participantes pueden ir a tomar algo, a estirar las piernas y de ahí continuamos con esta sección, Dieguito, ¿sí? Para poder Ok, cumplir con la agenda. Muchas gracias. ok, listo. Y también los invitamos, chicos, ya es el momento de que ustedes empiecen a preparar sus preguntas para nuestro ponente, porque viene eso en esta sección. Así que vamos a dar paso a 5 personas. Las primeras personas que hacen la mano serán las seleccionadas, así que empiecen a hacer sus preguntas y después Melanie, a lo que iniciemos a las 11:05, vamos a iniciar nuevamente. Melanie les preguntará a quienes van a empezar con las preguntas después que termine Dieguito con esta sección, ¿sí? Así que nos vemos en breve.